¿Me logran escuchar como para empezar la clase? Sí, doctora. Muy bien, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que es pérdida de audición de oído medio e oído interno. Entonces, para empezar a hablar de lo que es hipoacusia, vamos a revisar algo pequeño de lo que es anatomía y la función del oído. Entonces, como pueden ver en la imagen, está dividida oído externo, oído medio, oído interno. El que va a ser el encargado de recoger todas las ondas sonoras y conducirlas a la membrana timpánica va a ser el conducto auditivo externo. El oído medio va a ser el encargado de lo que es amplificar las ondas sonoras y las va a transmitir hacia el oído interno. En el oído interno va a ser el encargado de transformar todo el estímulo sonoro recibido en impulsos nerviosos y estos van a ser transmitidos por la vía acústica hasta la corteza cerebral. Entonces, en lo que es hipoacusia neurosensorial, vamos a hablar específicamente de lo que es la cóclea, lo que se conoce como el caracol, que es una estructura ósea en forma de un tubo enrollado en espiral situada en el oído interno. Y en su interior se encuentra el órgano de Corti, que es el que vamos a hablar porque es el órgano que está del sentido de la audición. Entonces, como pueden ver en la imagen, en el ápex están los sonidos graves y luego vamos a llegar hasta la base en los sonidos agudos. Recordar que la cóclea da 2,5 vueltas a 2,3 vueltas. Para empezar a hablar uh, del diagnóstico de hipoacusia, lo primero que vamos a hacer es una buena historia clínica. Entonces, en primer lugar, hay que precisar si es unilateral la pérdida auditiva o bilateral, el tiempo de evolución, si es algo progresivo de larga evolución de más de 3 meses, algo de menos de 3 meses pero rápidamente progresivo, y una pérdida de visión brusca. En esta pérdida de visión brusca, para nosotros eso se considera una emergencia, porque ahí tenemos que buscar la manera de que pueda recuperar la audición dentro de las primeras 72 horas. Entonces, ya después de haber hecho una buena anamnesis, lo que pasamos a hacer es la evaluación del oído. Recuerden siempre comenzar por el oído sano, porque si por A o B el paciente tiene el oído infectado o está contaminado, podemos llevar la contaminación del oído enfermo al oído sano. Entonces, evaluamos siempre el oído sano, vamos a ver las características del conducto auditivo, si hay infecciones, si está hiperémico, la membrana timpánica, si está íntegra o no, si está retraída o no, si está congestiva o si vemos a través de la membrana timpánica burbujas, eso nos puede dar un cuadro congestivo de una otitis media serosa. Ya entrando netamente a lo que es hipoacusia, lo vamos a definir como el déficit de la función de la audición que ocurre cuando perdemos la capacidad auditiva en mayor o en menor grado. Puede ser por alteración del oído externo o el oído medio, lo que nos da una pérdida auditiva conductiva, o una alteración de la percepción, o del oído interno, que nos puede dar una pérdida auditiva neurosensorial. Entonces, dentro de los exámenes para la audición, tenemos el primero, que es la acumetría, que son la prueba que se realiza con los diapasones. Entonces, si tenemos un diapasón en consultorio y no tenemos una cabina audiométrica, podemos utilizarlo para diagnosticar la pérdida auditiva.
Bien. Dentro de las pruebas tenemos la prueba de Riné, ¿cómo se va a realizar? Primero tenemos que golpear lo que es el diapasón para que empiece la vibración y vamos a colocar el diapasón a nivel de mastoides. Entonces, y eso nos va a dar la observación de la vía ósea. Y tenemos la vía aérea, que es colocar el diapasón frente al conducto auditivo externo, como pueden ver en la imagen. Entonces, si el paciente percibe más tiempo el sonido en mastoides, o sea, en vía ósea, nos va a orientar hacia una hipoacusia de conducción o de transmisión. O sea, lo catalogamos como una hipoacusia conductiva y en el examen vamos a colocar Rinné negativo. Entonces, si oye más el sonido en la vía aérea, o sea, en la parte de adelante, que en la vía ósea, vamos a catalogarlo como un Rinné positivo y una hipoacusia neurosensorial. Complementando el estudio de diapasones de Rinné, también tenemos la otra prueba de Weber, que siempre se complementan. Rinné y Weber, lo ideal es hacerlos juntos. Entonces, es lo que va a coincidir en que vamos a aplicar el diapasón en la línea media, como pueden ver en la imagen, en la frente, o en los incisivos. Entonces, vamos a catalogarlo. Cuando el paciente va a percibir la misma intensidad sonora en ambos oídos, como pueden ver en la imagen, nos va a indicar simetría, o sea, normal. Pero, por ejemplo, si la otra situación es de que si Weber se lateraliza hacia uno de los dos oídos, en el caso de que Weber se lateralice hacia el oído con mejor audición, lo vamos a catalogar como una hipoacusia neurosensorial. Pero si vemos de que Weber se lateraliza hacia el oído que está enfermo, vamos a catalogarlo como una hipoacusia conducción, una hipoacusia conductiva. Ahora, tenemos que saber que las pruebas de acumetría no permiten realizar un diagnóstico en sí de cuánto de pérdida auditiva tiene, si es leve, moderado o severo, pero sí nos va a orientar. Pero de todas maneras vamos a tener que realizar el examen de audiometría. Entonces, hay que tener presente siempre que en lo que es otorrino, el color rojo es el oído derecho y el color azul el oído izquierdo. Entonces, en la audiometría, cuando marcamos una X, color azul es el oído izquierdo, círculo color rojo, oído derecho. Como podemos ver en la pantalla, tenemos en la parte superior lo que es las frecuencias. De 125 a 500 son los sonidos graves, por decir la voz de los varones. De 1000 a 8000 los sonidos agudos, por decir la voz de las mujeres. En los decibeles que tenemos al lado, tenemos de 0 a 20, lo vamos a catalogar como una audición normal. De 21 a 40, una pérdida auditiva leve. De 41 a 70, moderado. De 71 a 90 y de 90 hacia abajo, profundo. Dentro de todos, tienen que acordarse que las frecuencias conversacionales, las que más utilizamos, son 500, 1000 y 2000. Entonces, ahí es donde vamos a promediar más que todo el diagnóstico del grado de audición. Entonces, vamos a comenzar ahora a hablar de lo que es hipoacusia conductiva. Entonces, las hipoacusias conductivas son producidas por una lesión en el sistema de transmisión, como pueden ver en la imagen de los sonidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una lesión a nivel de conducto auditivo externo, la membrana timpánica y la cadena osicular. Todo lo que pueden ver de celeste es lo que nos lleva a una hipoacusia conductiva. Entonces, la característica de esto es que los pacientes nunca van a alcanzar pérdidas de audición severas o profundas, máximo van a llegar a 50 o 60 decibeles, lo que lo catalogamos como una pérdida de audición moderada. Entonces, no hay problemas de intangibilidad de la palabra, a diferencia de lo que vamos a ver con una hipoacusia neurosensorial. El paciente va a entender lo que se le habla, pero va a hablar en voz baja porque va a presentar autofonía, va a decir, siento el oído tapado.
A esto también se puede asociar lo que son el tinnitus. También puede presentar un ruido en el oído. Entonces, dentro de las hipoacusias conductivas tenemos las alteraciones en el oído externo y las alteraciones en el oído medio. Entonces, dentro de las alteraciones del oído externo tenemos las alteraciones del primer arco braquial, que es una agenesia o esbozo de la oreja. Puede haber agenesia de conducto auditivo o un esbozo de martillo o de yunque, que eso ya se va a ver con estudios de imágenes. Luego tenemos lo más común, que es un tapón de cerumen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del tapón de cerumen? Puede ser, uno, la sensación de oído tapado, disminución de audición, puede haber acúfenos o el ruido en el oído, también puede presentar vértigo y dolor del oído. Luego tenemos lo más común en niños, que son los cuerpos extraños, que pueden ser animados e inanimados. En inanimados los niños mayormente se colocan perlas, las cuencas del collar, de los aretes, también la mamá que le limpia el oído y que se queda el tapón, el hisopo. Y en objetos animados, los insectos y las moscas. Algo menos común tenemos en la imagen izquierda un osteoma, que son las neoformaciones óseas que son benignas, que están constituidas, como pueden ver en la imagen, por lo que es huesos y son lesiones bastante aisladas, como pueden ver en la imagen, pediculadas y está en la sutura tímpano-mastoidea. Entonces, esos tratamientos quirúrgicos. Luego tenemos la perforación timpánica, que ya son alteraciones de oído medio. Las perforaciones timpánicas nos van a dar tinnitus, disminución de audición también, y de todas maneras, cuando hagamos audiometría, vamos a ver que es una hipoacusia conductiva. ¿Por qué podemos presentar perforación timpánica? Por cuadros infecciosos que no han sido tratados, por golpes también, por traumas por el uso de hisopo. Y también tenemos la otitis media serosa, que es bastante común en personas con tabique desviado o con obstrucción nasal. Como pueden ver en la imagen, es lo que les comentaba, cuando evalúen el tímpano podemos ver burbujas, eso ya nos indica que hay mucosidad y que hay líquido en el oído, y eso también da la sensación de oído tapado, del sumido oído, y si cuando se contamina por un proceso de vía respiratoria alta, como pueden ver en la imagen, aparece una membrana congestiva y está contaminado, ahí es lo que asociamos también tratamiento del antibiótico. Tenemos el traumatismo del temporal, que se produce, como pueden ver en la imagen, un hemotímpano. Tras la membrana timpánica vamos a encontrar sangrado. Esto se mantiene en observación. Hacemos su estudio de audición y espera que reabsorban. Luego tenemos la otosclerosis, que la otosclerosis se caracteriza por una pérdida de la movilidad del huesecillo del estribo. ¿Qué es característico de la otosclerosis aparte de la disminución de audición? Es su audiometría. Lo que vamos a ver en la audiometría es una hipoacusia conductiva, predominantemente, también puede ser en graves, pero tienen una muesca típica en el sonido agudo que es 2000, ¿sí? Que es la muesca de Carhart. Cuando vean en que cae en 2000, ya podemos orientarnos a un cuadro de otoesclerosis, ¿sí? Es la muesca de Carhart, característico de esto. Ahora vamos a pasar a lo que es la hipoacusia neurosensorial, que es una de las pérdidas neurosensoriales más frecuentes, y esta va a afectar al 10% de la población adulta, y el 80% de los que padecen esta pérdida auditiva son pacientes mayores de 60 años. ¿Sí? Y lo vamos a catalogar como una presbiacusia. ¿Sí? Luego tenemos las adquiridas también, la sordera súbita, la ototoxicidad, la producida por el ruido, pues a personas que han trabajado expuesto al ruido durante años. Tenemos la congénita, que es la genética, y tenemos la no sindrómica, la no genética. Entonces, la evaluación es la misma que para lo que es la hipoacusia conductiva. Primero, hacer una buena anamnesis, evaluar bien el oído, si es que hay perforación o no. Ya han visto lo que podemos encontrar en membrana timpánica.
La exploración de la función auditiva, como es acumetría y su audiometría. Entonces, de lo que es la hipoacusia neurosensorial, tenemos las sorderas congénitas, que son dadas por las infecciones intrauterinas. Tenemos la deformidad de Mondini, que vamos a ver que es un desarrollo incompleto del laberinto óseo membranoso, y la cóclea puede dar vuelta y media. Recuerden que la cóclea da de 2 vueltas y media a 2 3/4. Tenemos la aplasia de Mitchell, que es la falta total del oído interno. A veces también falta peñasco. La aplasia de Alexander, que es del conjunto del conducto perilinfático, y una otoesclerosis coclear. Vamos a iniciar por la más común en todo lo que es las hipoacusias neurosensoriales, que son las presbiacusias, que van a ser cambios histológicos asociados al envejecimiento y que se va a producir en todo el sistema auditivo, en las células ciliadas de la cóclea, la corteza auditiva, el temporal. Entonces, los cambios que vamos a ver en la audiometría son hallazgos clínicos y también unidos a este cuadro. ¿Qué es característica de la presbiacusia? Como pueden ver en la imagen, que primero caen los sonidos agudos que los sonidos graves. Siempre la curva característica de la presbiacusia es esta: sonidos agudos hacia abajo y los sonidos graves todavía se mantienen. Entonces, como pueden ver, acá es una pérdida leve a moderada, igual que en el oído izquierdo. Es la misma curva que siempre va a caracterizar y que vamos a encontrar en pacientes adultos mayores, pacientes que han trabajado expuestos al ruido. Luego tenemos el trauma acústico, que puede haber hipoacusia unilateral cuando es un cuadro agudo, y cuando vemos en la audiometría el cuadro bilateral derecha-izquierda parecido, ya sabemos que es un cuadro crónico. La característica de un trauma acústico es una muesca, una caída en la frecuencia 4000. Entonces pueden ver que en 2000 está escuchando bien, cae 4000 y vuelve a subir en 8000. Esa es una audiometría característica de un trauma acústico. Si el paciente refiere que de un momento a otro está escuchando menos o escucha un ruido y hacemos una audiometría y sale esta muesca en un oído y ha sido reciente, ya sabemos que es un cuadro agudo. Entonces el tratamiento ahí puede ser corticoide, tratando de recuperar un poco lo que se pueda la audición. Pero si vemos que es bilateral ya de larga data, lo que hacemos es prevención, que no esté trabajando expuesto a ruidos muy fuertes, que no esté cerca de los parlantes, evitar lo que son cuadros infecciosos de oído y buscar también que respire mejor por la nariz, porque eso también puede ocasionar daño en la audición. Una emergencia para nosotros son los cuadros de hipoacusia súbita. Entonces, los cuadros de hipoacusia súbita pueden ser por un proceso viral, que el paciente está resfriado y se inflamó el nervio auditivo interno, puede ser por causas vasculares, enfermedades autoinmunes, más alejado de una ruptura de la membrana basilar, y un porcentaje que no se sabe la causa. Entonces, ¿qué vamos a ver en los pacientes con hipoacusia súbita? Que se va a acercar porque de un momento a otro el oído se apagó y dejó de escuchar. Y cuando hagamos una evaluación, vamos a ver que en las audiometrías, que va a afectar a más de 30 decibeles a 3 frecuencias consecutivas. Acá lo consideramos una emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 72 horas como máximo para buscar recuperar lo máximo que se puede la audición. Ahora, el 50% puede referir también lo que es inestabilidad o vértigo asociado a esta sordera súbita. Si vemos que se asocia a la sordera más vértigo, tenemos un mal pronóstico. Pero si vemos de que es solo hipoacusia súbita y no se ha dañado el equilibrio, tenemos un mejor pronóstico para recuperar lo máximo que se pueda la audición. En estos casos, como pueden ver, miren cómo ha bajado la audición a una pérdida ya moderada a severa. Dentro de las 72 primeras horas tenemos para dar corticoides, más vasodilatadores, que no se esté exponiendo a ruidos muy fuertes. Comenzamos con corticoides en dosis altas y luego vamos bajando. O también podemos infiltrar corticoide intratimpánico en tres dosis divididas. Y lo ideal es hacer cada 5 días una audiometría de control. Y ya lo damos corticoides la primera semana y luego ya lo dejamos con vasodilatadores. Y vamos haciendo sus controles progresivos. Tenemos otro examen que es la logoaudiometría, que la logoaudiometría lo que nos va a ayudar
es a ver si el paciente entiende o no lo que se le habla. Porque un paciente con una presbiacusia, una hipoacusia neurosensorial, le puede decir, escucho poco, pero tampoco entiendo lo que se me habla. Se me hablan fuerte, pero igual no entiendo. Entonces lo que se va a buscar acá es catalogar si el paciente entiende o no lo que se le habla. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente de que no escucha bien y veo en una logometría que no entiende lo que se le habla, un audífono me va a hacer más bulla que ayudarlo, porque el paciente simplemente no está entendiendo lo que se le habla. Otro examen que también tenemos es la timpanometría. ¿Qué evalúa la timpanometría? La integridad de la membrana timpánica y la función del oído medio. Entonces lo que va a consistir es, como pueden ver en la imagen, ingresamos un chupón al oído con el timpanómetro y vamos a introducir presión positiva o presión negativa y se va a dibujar unas curvas. Entonces, como una curva normal es una curva tipo A, como en la imagen, la línea que está en color negro. La curva AS, que es fijación de una cadena circular, eso nos puede también guiar para un diagnóstico de una autoesclerosis. El amarillo es la tipo C, una disfunción de trombo eustaquio, que significa que el oído no está ventilando bien, que hay un problema obstructivo nasal probablemente. Y en la tipo B es la curva plana, la roja, que ya vemos de que realmente el oído se ha llenado la trompa de líquido o de mucosidad, que también puede estar catalogado un proceso obstructivo nasal. Luego tenemos las emisiones otoacústicas, que eso lo vamos a decir mayormente en niños recién nacidos como un despistaje. Entonces vamos a colocar un chupón en el oído y se envía a enviar el sonido y vamos a ver en la máquina si el sonido pasa o no pasa. Entonces, si vemos que el sonido no pasa, en 2 semanas volvemos a hacerle un nuevo examen para ver si realmente no está pasando. Si vemos de que ya parece que pasa en la máquina, listo, dejamos al niño de alta. Pero si vemos que no está pasando, y habrá que hacerle estudios más profundos y ahí es donde viene los potenciales evocados auditivos. Entonces, los potenciales evocados auditivos lo podemos hacer en niños o en adultos. En niños, mayormente le damos unas gotas para que puedan relajarse y seguir dormidos, y en los adultos solo esté echado. Entonces, ¿qué va a estudiar los potenciales evocados? La señal electrofisiológica que emite el nervio auditivo al ser estimulada la cóclea por una señal externa. Nos vamos a concentrar más en las curvas 1, 3 y 5. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque en las 1, 3 y 5 están la 1, que refleja la porción distal y proximal del nervio auditivo, la 3, la activación del complejo de los núcleos cloquiales, y la 5, las células del hemisco lateral y del colículo inferior. ¿Cómo va a ser? Vamos a colocar chupones a nivel de la frente en alto, la frente baja, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y mastoides izquierda y derecha. Y vamos a enviar las ondas, que nos va a dibujar, como pueden ver en la imagen izquierda, cada curva, la 1, la 3 y la 5. Entonces, si vemos que en estas imágenes solo se está dibujando, como pueden ver, la 5, y está catalogada una pérdida moderada de audición, moderada a severa, porque solo estamos dibujando a nivel de 60 90 y la única curva, la 5. Como el oído izquierdo pueden ver no se identifica ninguna curva, esto ya catalogamos con una pérdida auditiva profunda. Luego viene el implante coclear, que para colocar el implante coclear hay bastantes criterios. Acá, como es una cirugía bastante cara, mayormente se realiza en niños donde se ha hecho un estudio y de imágenes que tiene un oído que está completamente formado, no hay ninguna deformidad. Segundo, neurológicamente sabemos que va a responder, no es un niño de repente con autismo o un niño con síndrome de Down. Y entonces lo que vamos a colocar es los electrodos dentro de lo que pueden ver la cóclea y eso va a enviar los estímulos a la corteza cerebral. ¿Sí? Luego de haber operado al niño, de haber colocado el implante coclear, teniendo cuidado de no dañar el nervio facial, el niño que ha sido anteriormente estimulado con audífonos, con terapia, va a volver a lo que es su terapia para comenzar a lo que es el habla y acostumbrarse a lo que es el implante coclear. También otro criterio importante es la familia, si es que la familia le va a poder dar un buen cuidado o no, y va a ayudar y va a apoyar al niño en estimularlo. Entonces,
Ya resumiendo la clase, tenemos que el paciente viene por hipoacusia, hay que hacer sus exámenes, primero una buena anamnesis, cómo está el oído, evaluarlo, su otoscopía, si cómo está la nariz, cómo está la garganta. Si tenemos en consultorio diapasones, hacemos su prueba Riney y Weber y siempre todo termina en una audiometría. Con el resultado de la audiometría ya podemos ver para dónde ya nos dirigimos. Bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si ya no hay ninguna pregunta, esta sería toda la clase. Buenas noches. Buenas noches, doctora.